Buenas noches, hermanos. Que Dios los bendiga. Vamos a continuar y también llegar a la conclusión de esta serie de estudios que hemos tenido de los atributos de Dios. Hemos hablado bastante. Creo que ya hemos estudiado este tema por un año y créeme que podemos extenderlo aún más. Y de hecho hay mucho más que se puede decir sobre las perfecciones de nuestro Dios. Uno puede crear un entendimiento sofisticado, muy definido, elocuente de los atributos de nuestro Dios en este año, y si uno continúa estudiando el tema, para el siguiente año va a encontrar aún más, tanto dentro de las Escrituras como también en la contemplación y meditación que es tan necesario en la vida cristiana. Porque como bien saben, no solo es de estudiar o leer la palabra de Dios, es de meditar profundamente en lo que leemos en la palabra de Dios también. Es un tema fascinante. En la pandemia Dios me dio la bendición de poder entrar en el tema de esto, de los atributos divinos, atributos que solamente Dios puede poseer, o por lo menos que solamente Él los puede exhibir perfectamente. Y básicamente en la mayoría lo dividimos en dos: en los atributos fundamentales de nuestro Dios, y a lo que quería dar a entender con eso es que para que Dios sea Dios debe poseer ciertas cualidades. Y yo sé que eso suena un poco extraño, de cómo que Dios, para que Dios sea Dios. Verán, hay un criterio natural que debemos de aplicar siempre en todas nuestras vidas, y lo hacemos de hecho desde nuestra niñez hasta el día en que Dios nos permite vivir. Todos tenemos esa cuestión natural de lo divino. Le preguntas a un niño y un niño tiene la intuición natural de reflejar o de contemplar aquello que está más afuera del mundo, del universo. El niño se hace la pregunta si existe un Dios, y si existe Dios, ¿cómo es Dios? Y por lo tanto, muchos a través de las civilizaciones en el pasado y en el presente han tratado de definir precisamente: existe un Dios, y si existe, ¿cómo debe ser Dios? Y naturalmente se cancelan a través de la revelación que tenemos en las Escrituras, como también en la observación natural del mundo y del universo, se cancelan varias paradigmas o cosmovisiones. Verán, el Dios de los griegos, como Zeus, o como Júpiter, o como otros más, sabemos que no son Dios, porque no tienen ciertas cualidades que nuestro Dios, el Dios de los judíos y el Dios de la Iglesia de Cristo, tiene. Zeus no tiene omnisciencia como nuestro Dios. Zeus no tiene omnipotencia como nuestro Dios, porque Zeus, dentro de esa mitología, fue un ser creado. Y muchas cosmovisiones más, tanto en nuestros antepasados, en ciertos antepasados de nosotros, como también en China, cualquier civilización antigua, sabemos que en las deidades que ellos creían no pueden existir, porque no tienen las cualidades que Dios debe de tener. Y eso es lo que hemos visto a través de esta serie de estudios, que Dios, para que sea Dios, debe de tener ciertos atributos fundamentales para ser llamado Dios. Vimos que Dios, para que sea Dios, necesita ser enteramente santo, inmutable, omnipotente, omnisciente, eterno y soberano. Y al hablar sobre esos atributos, pasamos más allá hacia un enfoque especial, el cual fue los atributos de Dios manifestados en la cruz de Cristo. Y observamos, y este es el más popular, la justicia de Dios. Mucha literatura a través de los últimos 200 años se ha producido al contemplar este atributo divino en la cruz de Cristo. Y se han desarrollado teorías, se han desarrollado discusiones muy profundas sobre cómo fue exactamente que Dios manifestó su justicia, y si fue justo que Cristo padeciera tal justicia vicaria por nosotros. Algo de la cual vamos a estudiar, si Dios nos permite, el último domingo de este mes,
preguntas difíciles sobre el sufrimiento y la muerte de Cristo en relación con la justicia de Dios. ¿Es coherente que un hombre inocente como Cristo sufriera por nosotros? Y si lo es, ¿qué es lo que la Biblia nos dice al respecto? Entonces, ese es el atributo más naturalmente estudiado cuando se habla de la crucifixión de Cristo en cuanto a su significado teológico. Pero hemos visto también que dentro de la cruz de Cristo Dios manifestó su carácter en maneras que a veces no contemplamos a primera vista. Como por ejemplo, para mí fue una sorpresa, no sé para ustedes, pero la cruz de Cristo es una manifestación de su sabiduría. ¿Se acuerdan que estudiamos, fue el último atributo que vimos? Que la sabiduría de Dios es la manera hábil en cómo Él aplica su conocimiento para los fines perfectos que Él tiene provisto para su creación. Y la cruz de Cristo vimos que no fue algo accidental en el ministerio de Jesucristo, no fue algo que llegó a suceder por coincidencia o por casualidad, sino fue algo que fue planeado perfectamente por nuestro Dios, de que Dios envió en el momento perfecto, en el momento adecuado, en la plenitud de los tiempos, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 4:4, a Cristo en el primer siglo, a vivir en una cierta región, a experimentar ciertas cosas que eran necesarias de cumplir según las profecías antiguo testamentarias, como también la necesidad de para requerir los puntos de nuestra redención también. Cristo tuvo que nacer, vivir y morir por nosotros en una manera muy específica. Su ministerio tuvo que haber durado un cierto tiempo. Sus interacciones, tanto como las discusiones que Él tuvo, todo fue planeado y hábilmente ejecutado por nuestro Padre Dios en Cristo Jesús. Y eso es el caso especialmente en la cruz de Cristo. Entonces, en la cruz de Cristo se ve mucho el carácter de nuestro Dios. Si quieres conocer a Dios, se hace de la mejor manera, se hace a través de Cristo Jesús, tanto en su vida, en su persona y por supuesto en su muerte. Y algo también que normalmente pasa desapercibido es que en la cruz de Cristo también se manifiesta la fidelidad de nuestro Dios, un atributo muy, pero muy importante que le va a dar una buena conclusión a esta serie de estudios, porque como todo atributo divino se extiende a otras características, se extiende a otras doctrinas y se convierte en algo para nosotros muy sabroso, espiritualmente hablando, un gran banquete espiritual que podemos, para así poder apreciar mejor a nuestro Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. De que una vez más las cosas no se dieron por casualidad, que la Biblia y sus enseñanzas no fueron por innovación humana, o el Evangelio mucho menos, sino que fue el diseño y la ejecución hábil y fiel de nuestro Dios para traernos salvación y para darnos esperanza de disfrutamiento eterno también. Cristo murió en la cruz y resucitó por nosotros porque Dios es fiel. Nosotros somos salvos por nuestros pecados porque Dios es fiel. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo no muere porque Dios es fiel. Todo lo que Dios dice, lo cumple. Y todo lo que Dios promete también, lo cumple. Porque para Él es imposible mentir. No va a hacer ninguna promesa a nuestro Dios sin cumplirla. Porque si hace una promesa y no la cumple, está mintiendo y por lo tanto estaría pecando. Y para Dios es imposible pecar. Dios no puede ser tentado, como dice Santiago, como nos enseña en su epístola universal. Dios, como hemos estudiado, es enteramente santo. Todo lo que Él promete, lo cumple. Y Dios nos prometió en el Antiguo Testamento, y cuando estudiamos más a fondo, aún antes del Antiguo Pacto y aún antes de la creación, Dios se prometió a sí mismo que Él iba a redimir
a la humanidad. Y contemplar eso, hermanos, es hermoso. Que antes del cristianismo, de la era del cristianismo que vivimos, Dios prometió salvarnos. Antes de la ley mosaica, antes de que existiera Moisés, Dios prometió salvarnos. Antes de que existiera Abraham, Dios ya había prometido salvarnos, porque Dios es fiel. Y aún antes de que existiera Adán, Dios ya había prometido que nos iba a salvar. Y cumplió con esa promesa, porque Dios es santo y porque Dios es fiel. Y así es como vamos a empezar, con una definición directo al grano. La fidelidad de Dios es el cumplimiento de sus promesas para el bien de su pueblo y para el juicio de los injustos. Entonces, eso es muy importante contemplar, la última parte también. Cantamos mucho el himno, todas las promesas del Señor serán, y la base de la enseñanza detrás del himno es esto, lo que estamos hablando, de la fidelidad de nuestro Dios. Dios no solamente promete bendecir a su pueblo con bendiciones físicas o con bendiciones que son relacionadas a la vida cotidiana, como la vestimenta y como el alimento, porque eso es lo que nos promete Dios. Si buscamos primero el reino de Él nos va a añadir todo eso. Y antes de esos versículos de Mateo 6:34, Jesús está hablando sobre la vestimenta, el alimento y todo eso. Sigue a Dios, sé fiel a Él y nunca te va a faltar lo necesario para tu vida terrenal. Ese es lo precioso de ser un cristiano, la seguridad que Dios nos da. Y yo creo, hermanos, que todos nosotros somos testigos de esa promesa. Seguimos la ley de Dios, seguimos y procuramos esforzarnos de la mejor manera posible a seguir a las pisadas de Cristo Jesús y de ser fiel a su pueblo también. Dios nos da lo que Él nos prometió, porque Dios es fiel. Pero también las promesas de Dios no solamente incluyen eso, sino también le hace promesa tanto a cristianos como también a aquellos quienes no se deciden a arrepentirse. El cielo y el infierno son esencialmente promesas. Son promesas para aquellos redimidos, quienes aceptan el Evangelio y quienes no rechazan la gracia de Dios, como también una promesa para aquellos quienes rechazan el Evangelio y rechazan las oportunidades que Dios les da para el arrepentimiento, para ejercer la justicia, etc. Entonces Dios promete bendición como también retribución. Entonces, es muy importante tener en mente eso cuando estudiamos la fidelidad de nuestro Dios. Como todo atributo que hemos estudiado, es muy importante dejar el fundamento, si es que la Biblia nos enseña sobre esto, cuáles son unos ejemplos de que la Biblia nos muestra de que Dios es fiel. Bueno, hay muchos versículos. Como todo atributo podemos sistematizar estas doctrinas debido a las Escrituras, porque la Biblia nos enseña desde el principio que Dios es fiel. Vamos a leer primeramente Deuteronomio 32, versículo 4. Y notarán que muchos de los versículos que vamos a leer son los mismos versículos que leímos cuando estudiamos la inmutabilidad de Dios. Si no se acuerda de ese término de inmutabilidad, es un término que simplemente significa que Dios no cambia, de que tanto en su esencia como en su carácter, Dios nunca deja de ser Dios, como también Dios nunca deja de exhibir características divinas. Como Dios siempre es omnisciente, Dios siempre es omnipresente, no hay disminución ni tampoco añadidura a la divinidad de Dios, porque Dios ya es toda la suma de toda perfección concebible e inconcebible. Dios nunca deja de ser Dios. Y como inmutabilidad significa que no cambia, pues verán que naturalmente tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Dios no cambia, por lo tanto Él es fiel. Para Él es imposible ser infiel a sus promesas o ser infiel a su pueblo, porque Él es inmutable. Nunca va a cambiar su carácter,
tanto justo como también misericordioso. Y por eso Moisés, al ver en el desierto posibles objetos o posibles cosas que él puede tratar de enseñar esto de inmutabilidad o de fidelidad, él quizá observó una roca y dijo: Dios es como esta roca, no cambia, su estructura no cambia, y así como la roca, Dios siempre va a ser fiel a su pueblo y va a ser fiel a sí mismo. Y quizá eso se oye un poco extraño de que Dios es fiel a sí mismo, pero lo voy a explicar en unos momentos más. Deuteronomio 32:4, Moisés enseña: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Entonces todo lo que dije realmente se resume aquí en este versículo. Moisés lo hizo mejor que yo. Pero noten cómo Moisés describe a Dios como una roca. No trata de materializar a nuestro Dios. La Biblia numerosas veces compara a Dios con ciertos objetos, a veces con personas, a veces con ciertos materiales, no para materializar a Dios, sino para tratar de ayudarle al lector a que entienda cómo es Dios. Entonces, es una ilustración. Moisés está diciendo que Dios no cambia y es firme en sus promesas, y es firme a sí mismo como una roca. Tiene la misma firmeza en sus promesas. Él nunca va a cambiar. Vamos a ir a una porción de la Biblia que no vamos muy frecuentemente, y eso es Lamentaciones. Vamos a leer Lamentaciones y vamos a leer capítulo 3, versículos 22 al 23. Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 al 23. Lamentaciones, como aquí en mi Biblia las páginas están todavía muy nuevas, no vamos mucho a esta porción de las Escrituras, pero es una porción bastante triste. Israel estaba pasando por una situación muy deprimente. Habían sentido como que pues estaban viendo que habían caído en su pecaminosidad, y como estaba bien establecido en el pacto mosaico, si pecaban contra Dios, Dios iba a retirar su benevolencia de en medio de ellos, y por lo tanto iba a traer consecuencias como destrucción, como colapso económico, iban a perder su integridad como el pueblo santo de Dios. Y ahí se encontraban en el contexto histórico de Israel. Entonces, para ellos necesitaban recordar que Dios es misericordioso y que Dios cumple sus pactos, y que Dios había prometido que iba a proteger a Israel siempre y cuando se arrepintieran y siempre y cuando acudieran a Él y a su ley. Y en Lamentaciones, en lo que vamos a leer, menciona sobre la fidelidad de Dios, y esto iba a caer como un balde de agua fría a personas quienes estaban desesperadas de tener un poco de alivio. Dice el texto, Lamentaciones 3, 22 al 24: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Una razón, queridos hermanos, y esto va en conjunto con lo que estamos hablando, la pieza central de nuestro estudio, una razón del por qué Israel nunca murió como nación en el Antiguo Testamento, era porque el Mesías iba a venir a través de Israel. Dios no iba a permitir que Israel se borrara en existencia sin antes permitir que el Cristo naciera en el primer siglo. Entonces, aquí se menciona esto de que Dios no se ha olvidado de su pacto con Israel. Y específicamente cuando ya entramos en lo que es la suma de la enseñanza de las Escrituras, vemos que Dios fue fiel a su promesa de que iba a traer el Mesías y que iba, por lo tanto, proveer misericordia
al pueblo de Israel en base a eso. Si fuera en base de los israelitas, o en general si fuera en base por nuestros propios esfuerzos, nunca tendríamos gracia. Y es por eso que tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, Dios es fiel a la base suprema de Él mismo. Él mismo se promete que Él va a cumplir con tales promesas de gracia y de misericordia. Porque si fuera por la otra manera de que lo principal sería en base de nosotros, nunca hubiera gracia. Y es por lo tanto que Dios promete y es fiel primeramente a sí mismo y luego a su pueblo. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. Y Pablo hace mención mucho de este atributo de Dios, porque una vez más el Evangelio depende totalmente de la fidelidad de Dios. Hay Evangelio, Jesucristo murió y resucitó por nosotros, existe la iglesia porque Dios es fiel a sus promesas de redención. 1 Corintios 1, 19 es 1 Corintios 1, versículo 9, un versículo muy general. Dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fidelidad divina equivale a gracia en Cristo Jesús y a la existencia de la iglesia de Cristo, por ende a nosotros. Entonces, la doctrina de la fidelidad de Dios se menciona numerosas veces en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento. El lenguaje hebreo también tenía una palabra especial para comunicar fidelidad, y especialmente en los casos de la fidelidad de nuestro Dios, la palabra era amán, y se utiliza también en el griego, se oye muy similar. Cuando Cristo dice de cierto os digo, está realmente diciendo amuná, amuná, o amén, amén. Eso es lo que significa esa palabra que utilizamos todos los días. Dios es el gran amén. Dios es fiel a sí mismo y por segundo a su pueblo también. El salmista, si me acompañan, capítulo 36, Salmo 36, versículo 5, el salmista describe este atributo de una manera muy, muy poética, muy bonita, para dejar en claro que nadie es fiel como nuestro Dios. No hay rey terrenal, no hay presidente terrenal, no hay político, no hay maestro, no hay mujer o hombre que sea tan fiel como Dios. Lo describe de esta manera Salmo 36, versículo 5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Una manera muy poética, pero en varias maneras literal, sobre cómo es o qué tan grande es la fidelidad de Dios y cómo va en conjunto también con esto de la misericordia de nuestro Dios. Como se mencionó hace unos momentos, la fidelidad de Dios se le describe como una roca, como una estructura que no cambia, que no va a alterarse de ninguna forma. La fidelidad no se borra en la mente de Dios tan fácilmente. Bueno, de hecho nunca se borra tan fácilmente. Una vez más, por eso existe la redención, por eso existe la iglesia, por eso existimos nosotros como redimidos en Cristo Jesús, por eso existe la promesa del cielo como también la del infierno, por eso tenemos vestimenta y por eso tenemos alimento. Dios no cambia, es inmutable. Dios no miente cuando hace promesas o cuando guarda sus pactos, porque Él es fiel, enteramente y refrescantemente fiel para nosotros. Y digo refrescantemente porque en un mundo donde la infidelidad en todos los aspectos es tan común, tanto en promesas políticas como en las escuelas, como en cualquier cosa, es muy refrescante apreciar la fidelidad de nuestro Dios, que Dios siempre es fiel.
Y para mí eso me trae mucha comodidad y mucha tranquilidad, de que creo en un Dios, en el Dios de la Biblia, que con su fidelidad creó y redimió a la humanidad, y que si Él me promete cielo y nos promete vida eterna, va a cumplir, no va a cambiar su promesa. En cambio, una vez más, a las deidades de las culturas antiguas, cada rato cambiaban de mente, decían una cosa como la otra, eran infieles constantemente, eran las deidades griegas como también las divinidades que obviamente fueron creadas por intuición humana, tenían características humanas porque fueron creadas por seres humanos y eran niños, eran divinidades caprichosas, quienes siempre cambiaban su postura. Y para los cristianos del primer siglo esto tuvo que haber sido muy refrescante, porque vieron que sí existe un Dios verdadero, quien es fiel, quien hizo promesas hasta Adán y Eva, y las cumplió. Y veían a Jesucristo como el modelo y como la evidencia de su santidad, soberanía, inmutabilidad y fidelidad también. Y eso es la evidencia del por qué podemos creer en la fidelidad de Dios, en cómo Él guarda sus pactos. Esa es la evidencia irrefutable. Si me acompañan a Deuteronomio 4, versículo 31. Deuteronomio 4, 31. Yo no sé por qué, pero cuando hablamos de estos temas, siento que pasa el tiempo bien rápido. Faltan como 5 minutos ya. Es un tema muy interesante y me gusta mucho estudiarlo. Deuteronomio 4, 31 dice así. Desde el 30 podemos leer: cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Entonces, esto va en conjunto con lo que leímos en Lamentaciones, lo refrescante del mensaje en Lamentaciones. Sí, estamos sufriendo, los israelitas estaban pensando en ese entonces, pero hay que acordarnos que Dios es fiel, de que si volvemos al pacto que Él estableció, el cual Él prometió que si nosotros nos arrepentimos y volvemos a Él, Él nos va a bendecir con perdón de pecados y nos va a bendecir con paz, con shalom. Y Israel tenían esa confianza de poder hacerlo, tanto como nosotros. El por qué podemos, como dice el apóstol Juan, podemos pedirle perdón a Dios en oración, y Él es fiel, como dice el apóstol Juan, y nos perdona, porque la sangre de Cristo sigue aplicando a la redención del cristiano, o más bien a la santificación continua del cristiano en la totalidad de su vida, siempre y cuando sigue el cristiano tratando de reflejar lo que Dios es fiel. Si Dios es fiel, es por lo tanto que Él espera que su pueblo sea fiel en la mejor de sus habilidades. Nehemías 1, vamos a leer Nehemías capítulo 1, versículo 5. Una vez más, una situación difícil que se encontraba Israel. Estaban a la précipe de completar una restauración nacional a Israel. Y Dios iba a utilizar a Nehemías para hacer eso, para poder volver a restablecer lo que ellos eran, a recuperar su identidad como pueblo santo de Dios, un pueblo de característica santa, con sacerdocio real. Y Nehemías en este entonces estaba orando en la privacidad de su mente, mientras estaba haciendo un oficio que él tenía con los persas, si no me equivoco. Y fíjense lo que dice en el versículo 5. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos.
Los pactos de Dios siempre son condicionales, queridos hermanos, siempre han sido así. Dios es inmutable en la innovación o cuando Él establece pactos. Lo hizo en el pacto mosaico, como también en el pacto en Cristo Jesús. Y siempre también se caracteriza con misericordia, justicia y sobre todo con fidelidad. A Nehemías le está pidiendo a Dios misericordia, porque sabía perfectamente lo que la ley de Moisés decía, lo que acabamos de leer en Deuteronomio 32, que Dios es fiel a sí mismo en sus promesas y que por lo tanto Dios es fiel a su pueblo. Nunca va a dejar a su pueblo, siempre y cuando su pueblo vuelva hacia Él. Es una gran enseñanza para nosotros hoy en día en tener en mente. Dios mantiene íntegro su fidelidad y bondad debido a la búsqueda de su propio honor. Y continúo leyendo: si Dios no fuera fiel a sus promesas, Él no sería santo y por lo tanto no sería Dios. Creemos en un Dios quien es completamente santo, que tiene toda virtud, todo atributo perfecto, concebible e inconcebible en nuestras mentes. Y Él ejerce la fidelidad a la perfección. Nadie es fiel como Dios. Y esto le da sustancia, esto le da integridad a la fe que nosotros profesamos. De que no tenemos una fe vana, que tenemos una fe que es basada en la existencia de un Dios fiel. Fiel a sí mismo, a lo que Él promete en un sentido eterno, y fiel a su pueblo también, que en muchas maneras lo hemos examinado. Dios no solamente hace promesas o instituye pactos y las cumple por medio de su fidelidad perfecta. Dios va más allá de eso. Y solo es una pequeña introducción para lo que vamos a estudiar la siguiente semana. Dios no solamente promete y las cumple porque es fiel, Dios jura. Dios jura por sí mismo a redimir al hombre. O más bien en sentido pasado, Dios juró que iba a redimir a la humanidad en Cristo Jesús. Último versículo, vamos a Hechos 2. Y este no es el único texto que habla de esto, del juramento de Dios. Hay muchos más, pero solo para una pequeña introducción a este concepto. Vamos a leer Hechos 2, versículo 30. Hechos 2, versículo 30. Dios puede prometer y puede jurar. Para el humano, para el hombre, para nosotros, la Biblia nos desanima a jurar, porque no cumplimos con nuestros juramentos, no cumplimos con nuestras promesas. Es la debilidad humana, es la pecaminosidad que tenemos de no cumplir. Es por eso que Cristo en el Sermón del Monte nos dice que mejor no juremos. Sin embargo, para Dios es diferente, porque para Dios es imposible mentir, porque Dios es enteramente santo. Y la redención se basa en el juramento de Dios. Fíjense las palabras de Pedro. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, para que se sentase en su trono. Y continúa leyendo sobre la profecía del salmista y el cumplimiento de tal profecía en la resurrección de Cristo. Dios prometió a Cristo. Déjenme corrijo. Dios juró que Cristo vendría a redimirnos. Y Dios cumplió. Y la evidencia de eso son las Escrituras. Escrituras antiguas que podemos fácilmente acceder y apreciar luego el cumplimiento de ellas, cumplimiento perfecto en Cristo Jesús, evidenciado en el Nuevo Testamento.
Cristo es la manifestación de la fidelidad de nuestro Dios y tenemos redención y promesa de vida eterna gracias a la fidelidad de nuestro Dios, el cual Él promete y juró nuestra redención. Que Dios los bendiga.